está en Hebreos capítulo 11, versículo 30. Si pudiera ir conmigo, por favor. Amén. Y a los que han indicado con un amén, gloria a Dios. Solamente la primera parte, mi hermano, y después oramos, tomamos nuestros asientos y entramos de lleno en la palabra. Aleluya. Hebreos 11:30, andaba por Hechos yo. Hebreos 11:30, la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por la fe cayeron las murallas de Jericó. Lo podemos decir todos juntos, hermanos. Por la fe cayeron las murallas de Jericó. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta bendita y preciosa tarde y oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, te rogamos que tú hables a nuestras vidas, que tú, Señor, edifiques nuestras almas, Señor, y nuestro espíritu, para poder, Señor, continuar este desarrollo y este caminar que es en ti, Jesucristo. Señor, usa mi vida para tu honra y tu gloria. Humildemente lo ruego, Señor, y habla a mí también, Señor, que lo necesito. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Añade bendición a su palabra y puede tomar sus asientos con un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Derribando muros. Algunos jóvenes que estarán acá, porque algunos se toman la tarde libre los domingos, habrán escuchado parte de este mensaje el domingo pasado que compartí con ellos, y les prometí que la segunda parte sería este día, este domingo. Y no en coincidencia, pero anterior a este mensaje había predicado acerca de Nehemías, y Nehemías se dio a la tarea de ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén, después de que la ciudad había quedado en escombros. Y no toco ese tema, pero hoy no hablamos acerca de edificar muros, sino que hoy hablamos acerca de derrumbar muros, derrumbar murallas, derrumbar paredes, derrumbar obstáculos que se interponen entre nosotros y la bendición de Dios. Yo quiero compartir con ustedes este evento que se destaca. Es una historia fascinante. Yo no sé si le fascina a usted, pero a mí me fascina porque la he escuchado desde que estoy pequeñito en la escuela dominical. Yo creo que cada uno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros, conoce la historia de los muros de Jericó, que se encuentra en Josué capítulo 6. Y cuando yo estudiaba este mensaje y mi pensamiento que venía era acerca de las murallas, los muros que han sido edificados y que están fuertemente cerrados y que impiden a la vez el que usted y yo continuemos avanzando en nuestro camino hacia la tierra prometida. Y lo enfocaba a los jóvenes porque decía: yo sé, yo entiendo cuántos muros o cuántos obstáculos están enfrente de ustedes para poder continuar en este caminar cristiano. Pero no es de menos, y no es para menos decirle a la iglesia que esos mismos obstáculos los encontramos usted y yo, hermanos. Esas mismas murallas, esos mismos muros también están enfrente de cada uno de nosotros. Y lo que necesitamos saber acerca de esta historia son algunos puntos básicos para luego pasar a lo que simple y sencillamente el escritor a los Hebreos dice: las murallas cayeron por la fe. Y así de sencillo lo pone. Pero esa fe requirió, demandó que hubiese una serie de pasos, una serie de acciones que los hijos de Israel hicieran para que esas murallas se derrumbaran. Y hermano y hermana, antes de que nos demos el chapuzón, como diríamos en El Salvador, y entremos de lleno en esta palabra, yo quiero decirle una cosa. La soberanía de Dios para mí es impresionante, porque Dios, a ver si está de acuerdo conmigo, tiene todo el poder.
Dios es soberano y está sobre todas las cosas, y Él, como repito, quizás cada mensaje está en control. Lo que me impresiona es esto: Dios tenía el poder de hacerle algo así para que esas murallas se derrumbaran. ¿Sí o no? Y se iban a derrumbar esas murallas. Se iban a caer como que fueran papelitos de esos, sin nada de fuerza. Sin embargo, y esto es lo impresionante para mí, sin embargo, Dios quiere glorificarse en medio de su pueblo. Dios quiere glorificarse en medio de usted. Dios quiere demostrar su gloria, su grandeza y su soberanía por medio de la vida suya y de la vida mía. Y por eso Él nos usa de una manera especial para poder hacer que las murallas de este mundo, las murallas puestas por Satanás, caigan derrumbadas. Y en esta noche, esta tarde, yo quisiera compartirle algunos puntos acerca de lo que sucede por medio de esa fe, o qué pasos nosotros, usted y yo, necesitamos tomar para que esas murallas en nuestra vida sean derrumbadas. Mire, yo no le voy a decir qué murallas usted tiene en su vida. Usted las conoce. Usted sabe qué es el obstáculo que está enfrente de usted y que le impide seguir avanzando en este caminar cristiano. Déjeme decirle por qué repito esto. Israel, que acababa de cruzar el río Jordán, iba ya en camino a su destino final. Su destino final era la tierra de Canaán, la tierra prometida de Dios, que Dios se la había prometido muchísimos años antes a su siervo Abraham. Ellos iban en camino en la recta final, por decirlo así. Ya el pueblo rebelde que no quería obedecerle a Dios, que lo único que hacía era quejarse, quejarse y quejarse, había quedado muerto en el desierto. Y esta nueva generación, bajo el liderazgo y el mandato de Josué, estaban encaminándose a tomar posesión de la tierra prometida. Pero en camino a ese lugar estaba la ciudad de Jericó. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y usted podrá hacer 1000 preguntas y decir, ¿por qué no habría alguna otra forma de buscarle la vuelta, de buscar alguna otra ruta? Si de todas formas ya habían andado divagando por el desierto por 40 años, ¿no habría alguna otra forma para que llegasen? Por ahí los mandó Dios. Yo creo que esa es una de las lecciones tan tremendas que usted y yo podemos aplicar a nuestra vida cristiana. Cuando Dios está en control y usted y yo estamos caminando bajo la voluntad de Dios, van a haber obstáculos, van a existir murallas, van a haber paredes que usted y yo nos parecerán imposibles de penetrar. Y aunque sí sean imposibles de penetrar, Dios es un Dios experto en las imposibilidades. ¿Puedo repetirlo, hermano y hermana? Dios es un Dios experto en las imposibilidades. Él hace lo imposible posible porque Él es Dios y porque Él es soberano. Gloria a Dios por ello. La hermana Meli decía ese versículo en Deuteronomio. Decía, yo Jehová marcharé. ¡Wow! Y ahorita que lleguemos hasta ese punto, usted va a ver cómo Dios estaba marchando ahí con el pueblo de Israel. No estaban ellos solos, Dios estaba ahí con ellos. Así como usted y yo tenemos que aprender a confiar en el hecho y la verdad de que Dios está caminando con nosotros cuando estamos dentro de su voluntad. Así que el primer punto es este. Los muros se derrumbaron a causa de la fe, pero a pesar de las grandes improbabilidades. Los cananeos habían construido a Jericó como una especie de fortaleza de entrada a su tierra. Los muros eran muros que algunos los han descrito como muros gruesos, es decir, no sé cómo decir esto porque no conozco la matemática, pero con lo ancho que eran prácticamente o virtualmente impenetrables.
y las improbabilidades eran demasiado altas. Eran imposible para los israelitas poder entrar. Era una ciudad fuerte, una ciudad que seguramente estaba pero bien armada, lista para poder pelear la batalla. Una ciudad, además de esto, incrédula y pagana. La incredulidad pagana era alta en medio de ellos. Ellos adoraban a otros ídolos. Obviamente que no reconocían a Dios. Obviamente que no tenían a Dios como el centro de su verdadera adoración. Y hermanos, déjenme decirle el primer punto en esto. Todos los obstáculos que se interponen entre nosotros y el llegar hasta nuestra tierra prometida siempre tienen una connotación del diablo y de todo lo que el diablo adora en este mundo o pide que este mundo adore en ellos. Déjenme ahondar un poquito en ellos. Esa idolatría, esa inmoralidad en la cual este mundo está completamente lleno, siempre va a ser un obstáculo y una muralla fuerte, prácticamente impenetrable, que usted y yo podamos pasar. Hoy en día, ni le voy a decir lo que se está celebrando durante este mes, pero hoy en día la inmoralidad está a la orden del día. Y usted y yo vemos esto como una muralla ya impenetrable. Usted y yo lo vemos como una batalla que ya nos ha vencido a la iglesia. Porque ha crecido en número, ha crecido en cantidad, ha crecido en el ruido que hace. Y nosotros nos quedamos calladitos. Una de las órdenes que se le dio al pueblo de Israel, me estoy adelantando, pero una de las órdenes que se le dio al pueblo de Israel fue hacer mucho ¿qué? Ruido en el último día. Hubo un momento que se quedaran callados, pero hubo un momento en que tenían que hacer ruido. Hermano y hermana, la inmoralidad y la idolatría son una muralla que deben ser confrontadas por la iglesia. Gloria a Dios por ese par de amenes que todavía están firmes. La inmoralidad y la idolatría son murallas que deben ser enfrentadas por la iglesia, y no solamente enfrentadas, con la ayuda de Dios tienen que ser derribadas y traídas completamente hacia abajo, para que usted y yo no nos quedemos estancados en el camino hacia la tierra prometida. Tenemos que seguir avanzando y tenemos que penetrar por esas murallas. Número 2. Esta ciudad, la ciudad de Jericó, era una ciudad de estrategia importante en el mundo, desde el punto de vista importancia comercial, importancia de poderío. Tenían mucha importancia, ellos tenían riqueza, tenían posición, pero todas estas cosas no tienen ningún valor para nuestro Dios. Todas estas cosas son cero importancia para nuestro Padre Celestial. Y por eso es que Dios levanta a un pueblo como Israel para destruir a un pueblo idólatra, a un pueblo entregado a otros dioses, a un pueblo que no le sirve a Dios, pero al mismo tiempo para que Dios se glorificara en el pueblo de Israel y que pudieran avanzar hasta la tierra prometida. Mire lo que dice 1 Corintios 1:28. Dice: y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Yo sé que a usted y a mí no nos gusta que nos digan que somos lo vil del mundo o lo menospreciado del mundo, pero yo quiero decirle, ahí se está refiriendo a usted y a mí. Nosotros éramos lo menospreciado y lo vil del mundo, pero Dios nos sacó desde donde estábamos para que Él fuese glorificado, para que su nombre fuese exaltado y para bajar al orgullo de este mundo. Así que usted y yo tenemos una tarea grande que hacer. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande que cumplir, porque no podemos quedarnos allí a las puertas de esas murallas o a la entrada de esa ciudad y decir mejor nos vamos para atrás. Gloria a Dios porque el pueblo de Israel no tomó esa decisión.
Gloria a Dios, porque a diferencia del pueblo antiguo, el que quedó en el desierto, ellos no le dijeron a Josué, no, mejor regresémonos a Egipto. Ya ellos sabían que estaban a la entrada de la tierra prometida. Como usted y yo, hermanos, tenemos que determinar en nuestra vida que estamos a las puertas de nuestra redención, que la venida del Señor está cerca y que pronto estaremos entrando en nuestra tierra prometida. Pronto estaremos en gloria y no es tiempo de sentarnos, no es tiempo de echarnos para atrás, no es tiempo de dar la vuelta. Número 3, era una ciudad de imposibilidad humana. Déjeme aclarar esto, porque algunos o algunas doctrinas modernas tienen una connotación con esta historia y muchas historias en la Biblia. Y la aplicación que le dan es una aplicación material, una aplicación de riqueza humana o de riquezas terrenales. Y dicen, en inglés es la doctrina de name it, claim it. Si tú lo nombras, tú lo puedes tomar para ti. Y eso, hermanos, yo no voy a tocar tanto este punto, pero a eso no se refiere esta palabra. A lo que se refiere esta palabra y cada una de las batallas que Dios pelea por nosotros son batallas en las cuales su voluntad perfecta se está cumpliendo para que usted y yo, que no somos de esta tierra, continuemos avanzando para llegar a nuestra morada eterna que es en los cielos juntamente con Cristo. Él no está peleando batallas para que usted tenga grandes cosas materiales aquí. Él está peleando batallas para que usted preserve su salvación y llegue hasta el final y pueda cruzar la línea y le digan, ven buen siervo fiel. Para eso está peleando las batallas Él por usted y por mí. Y por eso yo no soy de los que le va a decir, sí, si quieres esa casa, ve y tócala, porque esa muralla se va a derrumbar. Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel y yo siempre he dicho, si Él quiere bendecirme en el proceso, gloria a Dios, pero no es ese mi objetivo. Mi objetivo es llegar hasta la meta final, mirar la meta que es Cristo y pasar hasta donde Él está y estar conmigo, estar con Él por siempre. Nuestras creencias y nuestras posibilidades deben estar en constante consonancia con la voluntad de Dios. Si usted ve a Juan capítulo 5 versículo 30, Dios habla a sus discípulos y les enseña cómo nosotros debemos vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Es más, si usted utiliza el pasaje en Marcos capítulo 14 versículo 36, cuando Jesús habla con el Padre y le dice papito, cuando Él dice Abba Padre, le está diciendo papito, le dijo todo es posible para ti, quítame esta copa, sin embargo que no sea mi voluntad sino la tuya. Él se estaba poniendo en las manos de Dios y él estaba diciendo a Dios, Señor, papá, papito, tú puedes derrumbar esta muralla de la cruz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermano y hermana, a veces usted y yo estamos rogándole al Señor por alguna de esas murallas o de esos obstáculos que nos duelen, que nos afligen, que están haciéndonos pasar por dificultad grande. Pero tenemos que aprender a decirle al Señor, pero que sea tu voluntad y no la mía, porque al final lo que cuenta es mi salvación, al final lo que cuenta es que tú seas glorificado, mi Señor. Número 2, necesitaban fe, o esas murallas requerían fe para seguir un plan extraño. Y déjame abrir un paréntesis aquí. Algo que también me impresiona de nuestro Dios es que Dios no es un Dios convencional. Y si usted ve la definición de convencional, la convencionalidad es algo habitual o algo tradicional, algo repetitivo, algo que se hace una y otra vez. Pero Dios no actúa así. Dios actúa de diferentes formas en diferentes lugares y con diferentes personas. Es más, Dios hace como Él quiere, pero al fin de todo es porque Él tiene un objetivo que cumplir. Y si usted empieza a leer este pasaje, déjeme darle los puntos que ellos tenían que hacer. Déjeme darle las actividades que ellos tenían que seguir por si acaso se nos ha olvidado.
Número 1, tenían que marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Yo no sé si alguien sabrá cuánto medía la circunferencia de esa ciudad o cuánto tenían que caminar, pero era bastante. Tenían que marchar una vez al día durante 6 días. Número 2, tenían que marchar con el arca del pacto. Ahorita vamos a tocar ese punto. Número 3, tenían que tener a 7 sacerdotes enfrente del arca. Versículo 4. Número 4, el 7º día tenían que marchar alrededor de la ciudad, no una vez, sino que 7 veces. Versículo 5. Número 5, cada uno de los sacerdotes, hermano, le hubiera llamado para pedirle que trajera el shofar. Cada uno de los sacerdotes tenían que tocar el cuerno de las carneras mientras ellos marchaban. También versículo 5. Número 6, la 7ª vez, alrededor del 7º día, la gente tenía que gritar. Oh, hermano, y cuando la hermana Melissa o alguien que está dirigiendo le dice un grito de júbilo, por ahí se escuchan algunos Yo creo que ellos tenían que gritar un poquito más fuerte que eso, porque Dios les estaba ordenando que gritaran, y esos gritos tenían que ser escuchados no solamente por los que estaban en Jericó, sino por los ángeles celestiales que estaban en el cielo. Esos gritos tenían que venir desde lo más profundo de su ser. Tenían que gritar. Y el versículo 5 decía, cuando la gente grite, entonces los muros se van a derrumbar. Josué agregó algunos detalles de refinamiento, y quizás aunque no hubiesen sido instrucciones de parte de Dios, a mí me encanta lo que Josué les dice, porque en el versículo 10 Josué les dice lo siguiente, les dicen, cuando estén marchando los primeros 6 días, quédense calladitos. No hay necesidad de estar haciendo tanto alboroto. Ya llegará el momento para que ustedes griten. Ya llegará el momento para que hagan lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, guarden silencio y quédense muy tranquilos. Hay un momento para hacer todo el ruido, hermano y hermana, pero también hay momentos para quedarnos silenciosos ante la presencia de Dios. Y a mí me encanta eso, porque en esos momentos de silencio, como le decía el salmista en Salmo 37:7, dice, guarde silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con el motivo de los que prosperan en sus caminos y que hacen sus maldades, sino que guarda silencio ante la presencia de Jehová. Oh, hermano y hermana, no sea usted, pero a mí me encanta quedarme calladito cuando estoy a solas con Dios, porque digo, yo sé, Señor, que tú estás ministrando a mi vida, yo sé que tú estás obrando en mi vida y no necesitas que yo hable tanto, yo sé que estás tratando conmigo. Silencio. En el silencio. Qué lindo es el Señor. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9 nos dice que hay una gran diferencia entre los caminos nuestros y los caminos del Señor. Cada uno de estos pasos, yo no soy militar, no he estado en el ejército, pero en base a las películas que yo he visto y los documentales que he visto acerca de grandes batallas o de pequeñas batallas, ninguna de estas cosas tenía significativo militar. Ninguno de estos pasos tenía importancia militar. Y sin embargo, usted y yo ya conocemos el resultado final. Pero ¿qué hubo en esto? ¿Qué sucedió con todo esto? El Señor, Dios habla por medio del profeta y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos,
declara el Señor, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y hermano y hermana, hay momentos en que usted tiene que llegar a la conclusión de que los planes de Dios son tan perfectos y son tan grandes que lo único que tiene que hacer usted y yo es confiar en Él, estar seguros que Él va a obrar, estar seguros que Él va a hacer que esas murallas se vengan hacia abajo, que esas murallas se caen. Otra vez, no le voy a hablar acerca de las situaciones, usted sabe cuál es la muralla en su vida. Usted sabe cuál es esa situación que usted está pasando. Pero tiene que aprender a confiar en que los caminos del Señor son más altos que sus caminos. Muy seguido, mi hermano, muy a menudo usted y yo nos damos a la tarea de estar visualizando solamente la imposibilidad de esas murallas. Muy a menudo usted y yo nos enfocamos solamente en el problema de cuán grande es ese gigante, cuán alto es esa montaña, cuán impenetrable es esa muralla. Y entre más pensamos en la imposibilidad de la situación, menos pensamos en la posibilidad de nuestro Dios soberano que puede hacer que se venga abajo. Menos pensamos en el hecho de que Dios, que tiene todo el poder, puede hacerlo por nosotros. Y nos envolvemos en el mar del problema y dejamos que el mar del problema tome el control de nuestras vidas. La mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestros días mirando esas imposibilidades. Y la mala noticia, mi hermano y mi hermana, la mala noticia es que sí es algo imposible, pero la buena noticia es que Dios es un Dios que le encanta comenzar por lo imposible y empieza a trabajar desde eso y nos lleva al nivel en el cual Él logra hacerlo por nosotros. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios en esta noche por algo que Dios ha hecho ya en sus vidas? Es que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho posible cuando era imposible. Cada uno de nosotros, por pequeña que sea la victoria, podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Número 3, ellos tenían que tener una fe que Dios de alguna manera les daría la victoria. Mire qué lindo es Dios. A mí me encanta esto. Si usted mira el versículo 2 de Josué capítulo 6, Dios está hablando con Josué y prácticamente le está diciendo, mira, yo ya he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Y mire esto, note esto, no sé si usted lo pasa por alto, pero note que Dios está hablando en tiempo pasado. ¿Sabe por qué Dios puede hablar en tiempo pasado? ¿Sabe por qué Dios puede hablar de esa forma? Porque Él ya sabe lo que va a suceder en el futuro. Usted y yo no sabemos el día de mañana, pero Dios ya tiene designado el día de mañana. Dios ya tiene bajo su control lo que mañana va a suceder. Y por lo tanto usted tiene que entregarle el mañana a Dios. Dios le dice, yo ya te lo entregué, yo ya te lo di. Ya está en tus manos. Dios habla de Jericó como si ya hubiese sido derrotado. Y ese, mi hermano y mi hermana, ese es el punto clave en nuestra vida cristiana. Porque todas las batallas en contra de la maldad, con todas las batallas en contra de nuestro enemigo, todas las murallas y obstáculos que se interponen entre nosotros y el llegar hasta la tierra prometida, ya están derrumbados. Ya están derrumbados y tenemos que creerlo. Ya han sido derrotados, ya han sido derrotados. Y en un sentido real, la batalla ya había terminado desde antes de que comenzara. Pero ellos tenían que creer esto. Mire lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo está hablando en tiempo pasado y él dice, ya Jesucristo
quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Isaías capítulo 53, mucho antes de que Jesucristo estuviera o caminara en medio de nosotros en esta tierra, mucho antes el profeta Isaías dice, mas él herido fue por nuestros pecados. Habla en tiempo pasado y dice, ya Él tenía en su plan perfecto y soberano la salvación de nuestras almas. Y por lo tanto esa batalla ya había sido peleada. Ya Él había sido molido por nuestros pecados. Ya el castigo de nuestra paz había sido sobre Él. Y ya por sus llagas nosotros habíamos sido curados. Mi hermano y mi hermana, cada una de las batallas que nosotros enfrentamos, si estamos dentro de la voluntad de Dios, ya está terminado todo. Ya está terminado todo. Y no es un mensaje positivista, es un mensaje de realización en fe total del poder de Dios cuando nosotros estamos caminando hacia la tierra prometida. Es un mensaje el cual Dios pone en nuestros corazones de aseguranza. Él nos asegura que vamos a llegar. Y interpóngase quien se interponga, pelee quien pelee, patalee lo que patalee Satanás. Vamos a llegar a la meta porque Él es soberano. Vamos a llegar hasta el final. Número 2, Dios se puso en medio del plan de la batalla. Dios estaba en medio de la batalla, literalmente, mi hermano y mi hermana. Y déjeme decirle por qué. Le dije hace algunos momentos que íbamos a regresar a este punto. Si usted mira el versículo 4, una de las ordenanzas que Dios le da al pueblo de Israel por medio de Josué es: tienen que llevar el arca del pacto. Ahora, ¿qué significativo tenía el arca del pacto? Era la presencia de Dios. No era cualquier cosa, era Dios en medio de ellos. Y si el arca del pacto estaba ahí en medio del pueblo, mientras ellos estaban marchando alrededor de la ciudad, es que la presencia de Dios estaba ahí. Y hermano, usted podrá leer los datos arqueológicos y pensar que quizás hubo algún terremoto grande, pero yo quiero pensar, y voy a pensarlo así, que la presencia de Dios al caminar el pueblo de Israel alrededor de esa ciudad, poco a poco iba debilitando las fortalezas, iba debilitando esos muros, para que en dado momento, cuando el pueblo hiciera en obediencia lo que Dios le mandaba, esos muros cayeran, esas murallas se derribaran y todo quedara expuesto. Dios estaba trabajando. Así como Dios está trabajando en tu vida, mi hermano y mi hermana. Pero requiere que tú continúes marchando, que tú continúes en obediencia. Él puede cambiar la situación en tu familia. Él puede renovar esos votos matrimoniales. Él puede traer la salvación a tus hijos, a tus hijas. Él puede hacer la obra maravillosa de sanidad en tu vida. Pero tú tienes que continuar marchando. Tú tienes que continuar día tras día marchando alrededor de esas murallas. No te des por vencido. Hoy no es tiempo de echarnos para atrás. Hoy no es tiempo de darnos por vencido. Tenemos que seguir marchando. Tenemos que seguir caminando. Quizá ahorita en silencio, pero llegará el momento en que hagamos el ruido de gozo, en que gritemos con alegría y veamos que esas murallas vienen para abajo, mi hermano. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento. No es tiempo de cruzarnos los brazos. Dios nos ha dado una orden, mis hermanos. Dios nos ha dado un mandamiento. Y ese mandamiento está alrededor de no desmayarnos, sino de proseguir, de continuar, de no cansarnos. Y si nos cansamos, de venir a Él para que seamos renovados en nuestras fuerzas, para que podamos correr de nuevo en esta carrera. Hoy es el tiempo. Dios estaba ahí. Dios estaba caminando en medio de ellos.
En 1967, del 10 al 15 de junio, se llevó a cabo la gran batalla de 6 días entre Israel, Egipto, Siria y Jordania. Israel, que era un pueblo relativamente nuevo, quizás no demasiado fuerte, tuvo que pelear una batalla contra todos sus vecinos árabes. Y en esa batalla, que duró 6 días solamente, Israel tuvo grande victoria entre pueblos que posiblemente podrían acabar con ellos. Déjeme decirle por qué. Porque Dios estaba con ellos, porque Dios peleó la batalla por ellos, porque Dios de nuevo hizo que las murallas se derrumbaran. Lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo. Y rápidamente yo quiero considerar este aspecto. ¿Qué estaría pasando dentro de Jericó? ¿Qué estaría pasando dentro de esas murallas que, si usted mira el versículo 1 del capítulo 6, dice que estaban bien cerradas esas puertas? Nadie podía entrar y nadie podía salir. Pero yo me pongo a pensar, los atalayas, los que estaban allá en las miras, no tienen ese nombre, ¿verdad? Es otro nombre. Pero los que estaban viendo hacia abajo, ¿qué estarían pensando y qué mensaje le estarían dando los de abajo mientras Israel marchaba alrededor? Yo quiero decirle, hermano y hermana, que nosotros como iglesia, si nos quedamos calladitos y no decimos nada y no empezamos a marchar alrededor de nuestra ciudad para declarar el nombre poderoso del Señor, no vamos a poder tener el impacto que el pueblo de Israel tuvo en la ciudad de Jericó. Yo quiero pensar también que la gente dentro de Jericó estaba atemorizada, estaba bien al tanto de lo que estaba sucediendo afuera y sabían que ese pueblo que estaba afuera había cruzado el Mar Rojo, habían cruzado el río Jordán y habían tenido la mano poderosa de Dios. Usted y yo tenemos que declararle al mundo que Dios ha estado con nosotros, que Dios no ha abandonado a su iglesia, que Dios continúa marchando a la iglesia hacia adelante. Y los valores que Él ha puesto en nosotros tienen que ser levantados en alto. No las diferentes banderas que hoy están levantando allá afuera. La bandera de la iglesia tiene que ser levantada en alto, mi hermano y mi hermana. Y usted y yo tenemos la responsabilidad con nuestro testimonio de seguir marchando con esa bandera en alto, declarándole al mundo y poder decir como Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, que es potencia, que es poder en mí. Ese pueblo de Jericó tiene que haber estado atemorizado, tiene que haber estado con miedo, porque Dios estaba con su pueblo. Número 4, era una fe, necesitaban una fe que expresara una perseverancia en la obediencia. Si regresamos a los puntos, marchar alrededor de la ciudad una vez, todos los días, 6 días, día tras día, marchar alrededor de la ciudad. El 7º día, marchar 7 veces alrededor de la ciudad. Ir cargando el arca del pacto. Ir calladitos ahí sin hacer mucho ruido. Cada uno de esos pasos tenía que ser obedecido por parte de los israelitas. La fe, mi hermano y mi hermana, implica una obediencia a la palabra de Dios. Si usted y yo no aprendemos a obedecer a la palabra de Dios, ¿cómo podemos esperar ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas? Si nosotros no aprendemos a ser sumisos a la autoridad puesta ante nosotros por parte de Dios, ¿cómo esperamos ver la gloria de Dios? Muchas veces usted y yo solamente esperamos los beneficios, solamente esperamos que esas murallas caigan, pero no estamos dispuestos a obedecer. No era fácil marchar alrededor de esa ciudad. Estaban en el desierto, estaba caliente. Pero lo hicieron día tras día, durante 6 días. Hermanos, ¿se acuerda cuando usted conquistó a su esposa? Que no se dio por vencido, ahí estaba constante. O quizás hoy cambiaron los papeles un poquito, hermana. ¿Se acuerda cuando usted conquistó a su esposo? Que estaba ahí constantemente y no se daba por vencido hasta que la muralla cayó. ¿Verdad que sí?
Yo puedo dar testimonio de eso, pero no voy a hablar de eso ahorita. La muralla cayó. Esos muros se derrumbaron. Y usted pudo cantar victoria porque Dios le dio la victoria, ¿verdad que sí? Hizo lo que tuvo que hacer para asegurar que cayera la muralla. Pero no se dio por vencido. ¿Y por qué nos damos por vencido tan fácil en las cosas de Dios, mi hermano y mi hermana? ¿Por qué tan fácil damos una vuelta a la ciudad y decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué no la derrumbaste? Y cuestionamos a Dios y le decimos, Señor, yo estuve aquí en la vigilia, yo estuve pidiéndote que tú me contestaras. Yo estuve ayunando, yo estuve orando una semana, Señor, y no me contestaste. Porque uno de los problemas más grandes de nosotros, me incluyo, es que nos damos por vencidos fácilmente. ¿Por qué Dios les dijo una vez al día por 6 días? Porque quería ver la obediencia de su pueblo. Porque quería ver si su pueblo estaba dispuesto a ser consistente, a mantenerse fiel al llamado. Yo creo que Dios está hablando a nuestras vidas hoy en día y nos está diciendo, hijo, hija, mantente fiel al llamado, mantén la consistencia, no te des por vencido ni hoy, ni mañana, ni pasado. Es más, no te des por vencido hasta que las murallas sean derrumbadas, tarde lo que tarde, cueste lo que cueste. Aunque tus rodillas te duelan, no te levantes, constantemente ora a mí, porque yo estoy trabajando, yo estoy obrando. Tal vez tú escuchas nada más el silencio, pero yo estoy obrando a tu favor. Sé constante, sé consistente. Ellos tenían que prepararse diligentemente. Ellos tenían que tener una disciplina cuidadosa. Ellos tenían que asegurarse que tuvieran una repetición paciente. Yo me acordaba cuando escribía esto, que Albert Einstein dijo una vez, la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Bueno, que nos llamen a nosotros locos, pero nosotros vamos a hacer lo mismo una y otra vez. Vamos a levantar las manos constantemente, vamos a doblar rodillas constantemente hasta que veamos el resultado de la mano de Dios obrar a nuestro favor. Aunque nos llamen locos, aunque nos tilden de locura, vamos a mantenernos fieles hasta el final, haciendo esto que usted y yo estamos haciendo, levantando nuestras manos en adoración constante ante Él, rindiendo nuestras vidas en un olor fragante, en un sacrificio vivo y santo, clamándole a Dios por las mañanas, por las tardes, por las noches, levantando nuestro clamor ante Él con nuestra necesidad. Aunque nos llamen locos, no nos vamos a cansar de hacerlos, porque sabemos que ese Dios que obró con el pueblo de Israel cuando las murallas se derrumbaron, es el mismo Dios que está con nosotros. Consistencia. Por la fe, dice el escritor a los Hebreos. Pero esa fe es una fe que requiere que usted y yo actuemos. Déjeme darle una definición de la fe. Si la quiere recibir, recíbala. La fe es ser creyente y ser incrédulo, pero actuar sobre el creer. Se lo explico. ¿Se acuerdan de Pedro? Señor, si eres tú, y el Señor le dice, Pedro creía y no creía. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa misma situación? Creemos que puede hacer Dios la obra y al mismo tiempo sabemos que es un obstáculo demasiado grande que penetrar.
Sabemos que Dios tiene el poder, pero al mismo tiempo vemos la realidad de nuestra humanidad y sabemos que es imposible que suceda. Pero Pedro, ¿qué hizo? Actuó sobre su incredulidad. Creyó a Dios más que la incredulidad que él tenía. Porque usted y yo, como humanos que somos, nuestra fe hace que nosotros seamos incrédulos. Nuestra fe es el diablo que está constantemente diciéndonos ahí: no es posible, no puede suceder, tu hijo y tu hija no van a ser salvos, tu matrimonio no se puede salvar, tú no vas a poder perseverar en el evangelio, no vas a poder. Pero tú tienes que dar el paso de fe, subirte o bajarte de la barca y empezar a caminar hacia el maestro, sabiendo que él está en control y no quitar la mirada de él. Fe es creer más que nuestra incredulidad. Y el pueblo de Israel creyó más que la incredulidad de la tremenda muralla que estaba enfrente de ellos. Ellos creyeron. ¿Y sabe por qué le digo que creyeron? Porque ahí estaban marchando día tras día y no se cansaron, y al siguiente día empezaron a marchar otra vez, y al siguiente día empezaron a marchar otra vez, y al siguiente día marcharon más, y al séptimo día marcharon una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y después de esa última vez empezaron a gritar porque sabían que la muralla venía para abajo. Gritaron, 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 y Dios se glorificó. Yo no sé dónde estás tú, mi hermano y mi hermana, ante esa muralla. Yo no sé qué día sea este, pero yo te digo, no has llegado todavía al final. Y no has llegado todavía al final porque esa muralla todavía no ha caído. Pero va a llegar el momento, si tú eres fiel, si tú continúas, si tú no te das por vencido hoy, va a llegar en el momento que esa muralla va a venirse para abajo y Dios se va a glorificar en tu vida. Póngase de pie, por favor, hermano. Póngase de pie en esta noche. Esa fe actuó sobre cualquier duda. Esa fe actuó de una manera especial en el pueblo de Israel. Tuvo que ser una generación nueva. La generación que salió de Egipto jamás hubiese podido lograr que Dios derribara esa muralla. Porque lo primero que le hubieran dicho a Moisés o a Josué hubiese sido: ¿qué? ¿Dónde está el agua? ¿Quién nos va a estar dando de tomar para que no nos cansemos? Le hubiesen puesto una serie de condiciones a Josué. Pero este pueblo, esta generación nueva, no le puso obstáculos a Dios. No le puso excusas a Dios. Fueron obedientes en marchar. Yo sé, hermano, que es fácil ponerle una serie de excusas a Dios por las cuales no vamos a poder lograr derribar esas murallas. Yo le confieso que yo le he puesto excusas a Dios. Pero al final Él siempre me recuerda y me dice: ¿qué te cuesta obedecer? ¿Qué te cuesta ser obediente a mi mandato? Es que no te cuesta nada. No les pidió Dios que resolvieran una ecuación matemática larguísima para poder ellos derribar. Solamente les dijo: marchen. Solamente les dijo: marchen. Yo te digo, hermano y hermana, cuando sientes que ya no quieres más, cuando ya dices: es que ya no voy a ir a la iglesia. Cuando dices: no, ya voy a entregar mejor este ministerio. Cuando dices: ya no, es que ya no puedo más, estoy, la palabra en inglés, overwhelmed, no sé cómo traducirla. Thank you, sister, God bless you. Sobrecargado. Yo entiendo, no me malentienda, porque yo sé que las responsabilidades de esta vida son tremendas. Pero lo que nos pide el Señor es: sigue marchando. Sigue marchando. Y en nuestra vida espiritual eso quiere decir:
Sigue orando. Sigue viniendo. Sigue pidiendo por él, por ella, por ellos. Sigue pidiendo por esta nación. Sigue pidiendo por este mundo incrédulo. Sigue intercediendo por esa enfermedad. Sigue rogando porque Dios cambie tu carácter. Sigue rogándole a Dios porque Él se ha glorificado en tu vida de una manera especial. Yo quisiera invitarte, hermano y hermana, a que pasemos al altar, porque si hay algo de lo que estamos seguros es que las murallas todavía no se han derribado. Si hay algo de lo que estamos seguros es que todavía hay camino por marchar y necesitamos continuar, necesitamos seguir. Hoy más que nunca es necesario continuar marchando. Ya llegará el momento del júbilo en que podamos gritar y que podamos declarar que Dios ha hecho la obra. Pero ahorita marchemos. Marcha, hermano, marcha, hermana. Continúa marchando hacia adelante y no te des por vencido. Padre Santo, tu palabra es preciosa. Tu palabra es edificante. Tu palabra es penetrante. Tu palabra es vida, mi Señor. Yo sé que hoy tú nos has hablado, Señor, y nos has recordado que nuestro camino no ha terminado, que nuestra marcha continúa, que Jericó está bien cerrado y bien parado en nuestro caminar hacia la tierra prometida. Pero Jericó no vale nada. Jericó no va a tener una eternidad sobre nuestras vidas. Jericó va a venirse hacia abajo. Mientras tanto seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos clamando, seguimos marchando. Oh Señor, tú conoces las murallas de cada uno de mis hijos. Tú conoces las murallas de mis hermanos. Tú conoces las murallas de cada uno de los amigos que están aquí. Señor, en esta hora yo te ruego, Señor, que tú le recuerdes lo que ellos tienen que hacer para que esas murallas sean derribadas. Yo ruego que tu Espíritu Santo hable a sus vidas, Señor, y que ellos puedan sentir ese deseo por marchar alrededor de la muralla. Oh, en el nombre de Jesús te lo ruego, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gigante se derrotará. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Hay un mover aquí. Vine hoy por
Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Padre amado, gracias. Señor, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Sí, Señor, aleluya. Oh, aleluya, Señor, aleluya, Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias.